La entrega. En la clausura de la sesión, se produce una parte del rito denominada la entrega. A la voz del director del templo se vuelve a cerrar el cordón sin que haya nadie dentro. Se dan otra vez vueltas, con el traslado del cordón por el recinto y en un momento que nadie determina, sino la propia práctica, se desunen las manos. Los médiums se detienen e inclinan el cuerpo hacia adelante y rozando levemente el suelo con la punta de los dedos vuelven a erguir sus cuerpos y sacudir sus manos elevándolas al cielo. Este último acto se repite 3 veces, mientras piden a todos los asistentes a la sesión que también se desenvuelvan y entreguen. Se ejecutan las canciones de cierre, entre las cuales sobresale una que consideran especial porque con ella agradecen a Dios y a los espíritus su intervención y presencia, lo que ha permitido que la sesión haya resultado provechosa para todos. Sinopsis. Hemos explicado la composición y funcionamiento del cordón, que invariablemente gira alrededor de un espacio sagrado simbolizado formalmente en la mesa altar. En este espacio se representan los espíritus y corrientes espirituales que habitualmente laboran con los médiums de la casa templo, durante cada una de las prácticas que en ella tiene lugar, sean las consuetudinarias o las que se ejecutan en ocasiones especiales, como el Día de las Madres y el de los fieles difuntos. En la mesa altar permanece sentado el director del templo para controlar o regular la práctica espiritual y desde allí se invocan los espíritus mediante oraciones pautadas por la tradición cordonera. En la copa grande de agua colocada encima de esta mesa altar se unifican los espíritus guías de la casa templo con los de los médiums que pertenecen a y laboran en su recinto. La articulación de cada uno de estos elementos y su correcta puesta en funcionamiento bajo la orientación de los oficiantes principales es la garantía de que cada sesión espiritual alcance su meta trascendente de conciliar los entes pertenecientes al más allá con los seres humanos que los incorporan, con lo cual se logra beneficiar a todos los miembros de la cofradía y a aquellas personas que acuden a ella en búsqueda de paz y alivio a sus quebrantos. El espiritismo cruzado. A la memoria de los espiritistas santiagueros Eva Fernández y Don Chino, cuyos espíritus me acompañan aquí, en Venezuela. El espiritismo cruzado ilustra cabalmente la idea de Fernando Ortiz de que el cubano africano, cuando adopta cualquiera de las religiones lo hace de un modo peculiar, actitud que él sintetiza con la expresión a su manera. Este modo peculiar de asumir la espiritualidad se traduce en la práctica, en la libertad de no atenerse a los cánones estrictos que rigen aquellas, en lo referente a las ideas, normas y régimen, en sentido general, a que deben sujetarse sus seguidores y miembros más prominentes. Estos años de estudios e investigaciones de campo me han permitido comprobar que existe una tendencia, por un lado, a respetar el canon y, por el otro, a individualizar su puesta en la práctica al punto de convertir cada casa-templo en un ente particular con reglas y rasgos propios. Concepto. De manera simplificada, el espiritismo cruzado puede definirse como la mezcla no armónica del espiritismo con cualquiera de las religiones de base africana existentes en Cuba, como la regla de Ocha o santería cubana, la regla conga y el vodú, las visiones míticas o cosmogónicas, creencias, percepciones, ideas, comportamientos y objetos propios de estos sistemas religiosos son incorporados al espiritismo cruzado y colocados en él como si siempre hubiesen formado parte de este, pero su función y significado difieren totalmente al punto de resemantizarse y afiliarse a un lugar de jerarquía propia. Origen. El espiritismo cruzado es uno de los sistemas religiosos cubanos más extendidos y arraigados actualmente en la isla caribeña. Si queremos conseguir una idea lo más cercana a este sistema, se necesita ubicarlo en el arranque mismo de la sociedad que reinaba durante la etapa colonial y enfocarnos, con mayor precisión sociológica, en la cultura y espiritualidad de los grupos sociales marginales descendientes de los esclavos, así como de los negros y mulatos que, mediante diversos medios, habían alcanzado su libertad. Lo sucedido en el interior de la conciencia de los miembros de esos sectores sociales tiene que ver con el sitio que ellos se vieron obligados a adoptar como un recurso de resistencia y de arreglo frente a la represión y a la cacería de que fueron objeto los esclavos y sus descendientes en lo que se refiere a sus cosmovisión espiritual y creencias religiosas traídas de África. Cosmogonía.
Ante la obligación de tener que esconder sus creencias, sentimientos y objetos propios de las religiones africanas, se recurrió al expediente del aglutinamiento, la simbiosis y el sincretismo en un complejo proceso que el sabio Fernando Ortiz definió como la transculturación. Así, fueron incorporados y recreados de manera dinámica y permanente los elementos de las restantes religiones de base africana, subsumiéndolos en otra cosmogonía presidida por el gran poder divino, como centro principal de ordenamiento, y por las fuerzas espirituales que lo rodean. Apoyado en la invocación y presencia cotidiana de los espíritus, el oficiante convive y labora con ellos al punto de convertirlos en el eje y la base sobre la que descansa la doctrina y operatividad de este sistema religioso tan especial. Representaciones visuales y eclecticismo étnico. Los elementos visibles procedentes de la regla de Ocha o religión Lukumi y de la regla Conga son presentados como fuerzas espirituales, tal vez con el fin, consciente o inconsciente, de poner distancia u ofrecer una diferenciación del campo estrictamente africano, al que denominan con la palabra material. El acercamiento al mundo de los espíritus también se convierte en un factor de identidad de este tipo de espiritismo y, tal vez, al mismo tiempo, un posible acercamiento a los sistemas de pensamiento espiritualista de la Europa occidental cristiana. No obstante, el eclecticismo se pone marcadamente de manifiesto en el tejido hecho en base a la agregación de elementos de otras religiones populares. Así, en cada casa-templo estudiada pudimos apreciar que sus oficiantes principales laboran con las tres siguientes corrientes espirituales. 1. Una corriente espiritual, propiamente dicha. 2. Una corriente donde es notable el linaje Lukumi o Yoruba característico de la regla de Ocha o santería cubana, y 3. La corriente propia de la regla Conga o regla de Palo Mayombe. Entre cruzamientos con otras religiones tradicionales y aceptamos la definición hecha por el pueblo de este tipo de espiritismo al calificarlo de cruzado. El cruce lo entendemos en dos direcciones diferenciadas en su práctica ritual, una interna y otra externa. Cruce externo. El primer cruce tiene lugar mediante la incorporación, intercambio y préstamo de elementos materiales muy diversos procedentes de otros sistemas religiosos tradicionales, como ocurre con los emblemáticos calderos y cazuelas, recipientes que contienen distintos ingredientes que los espiritistas cruzados denominan obras materiales, con que operan habitualmente los paleros o ganguleros de origen bantú. Es omnipresente la representación de un oricha perteneciente a la religión yoruba, la de Elegua, realizada casi idénticamente a como lo hacen los babalochas en sus casas templos o ile, el sacrificio cruento y público de animales, característico del resto de las religiones de base africana, distingue drásticamente a los espiritistas cruzados de sus hermanos de otras cofradías espiritistas. La representación antropomórfica de los santos es de filiación católica, pero la forma en que estos son adorados y reverenciados es radicalmente su antípoda. Por último, el uso de las ofrendas, como las exóticas frutas y los deliciosos dulces de la repostería doméstica o comercial, se levanta como una prueba inequívoca del influjo negro africano en el espiritismo cruzado, el cual es un laboratorio viviente en el que se puede estudiar cómo se desarrolló el sincretismo cultural a partir de lo aportado por cada uno de los pueblos. Comunidades étnicas y grupos que concurrieron en el Caribe se pusieron en contacto interactuando fuerte y profundamente. El tipo de ofrendas, el modo de colocarlas en el altar y de compartirlas entre los concurrentes, son acciones típicas de la regla de Ocha o santería cubana. Las transmisiones, que son cantos inspirados en los espíritus ejecutados durante las sesiones por estos cultores del pueblo, por lo general provienen de la regla Conga o del espiritismo de cordón. Existen muchos otros asuntos en los que se pone de manifiesto, de modo remarcado, este cruce externo. Cruce interno. Los propios espiritistas portadores de este tipo de tradición religiosa consideran que el primer cruce lo determinan los espíritus,
en correspondencia con lo que se necesite hacer en cada momento y circunstancia de la existencia humana. Las necesidades son dictadas por la complejidad del problema de la persona que acude a la casa templo para recibir allí la caridad, es decir, el influjo benefactor de las fuerzas espirituales o incluso la solución a alguno de sus quebrantos físicos, psíquico o de otra naturaleza no asequible a las ciencias naturales y exactas del occidente cristiano. Si el problema es muy complejo, el espíritu con que se opera en la praxis religiosa cotidiana es el que toma la iniciativa de realizar el cambio, es decir, pasar del tratamiento ritual propio del campo espiritual hacia los campos de mayor fortaleza, como los pertenecientes a la regla conga o regla del palo mayombe, así como de la santería o del vodú. La espiritista santiaguera Eva Fernández explica muy claramente por qué se produce este cambio en una de nuestras entrevistas realizadas en su casa templo. He aquí su testimonio. ¿Cuál es el primer paso que damos? Llamamos al espíritu protector, él pasa por nosotros, laboramos las manifestaciones que él da y ahí viene un cruce y pasa el guía. Cuando ya el guía se va, nos deja la corriente africana al lado y laboramos con ella. Se va la corriente de esos dos espíritus, pero ya me siento la corriente del africano y tengo que buscar la transmisión de ellos para llamarlos, afianzarlos y poder laborar. Tratando de interpretar lo expresado por Eva, pudiéramos decir que la mecánica ritual del espiritismo cruzado consiste en la intervención de la siguiente sucesión de entes tutelares y de operación espiritual: espíritu protector, espíritu guía y espíritu africano. Pero obsérvese que, aun cuando en el tercer paso se está laborando con el poder del campo africano, esta oficiante nos subraya que no abandona el influjo benefactor de los dos espíritus que intervienen al inicio de la labor, los cuales son llamados para afianzarlos y poder laborar. Espacios sagrados del espiritismo cruzado. Como pudo apreciarse por la descripción y breve análisis de la ejecución de la práctica de esta religión, estamos en presencia de la confluencia e intervención de entes de heterogénea procedencia étnico-cultural, las de los entes procedentes del campo espiritual, estrictamente hablando, y las de los entes del campo africano, al que se recurre por su incrementado o distinto poder. La confluencia de ambos campos en el punto exacto donde se realiza la labor, constituye una de las concreciones más importantes en que se expresa aquí el concepto de espacio sagrado inherente a este sistema religioso. En otras palabras, el espacio sagrado forma parte de los medios y herramientas de que dispone y se vale el oficiante del espiritismo cruzado para elaborar y proporcionar la caridad a quienes lo solicitan cotidianamente o en ocasión de realizarse determinadas celebraciones festivas durante el año. El altar. El modo de seleccionar, instalar y hacer la composición de los objetos materiales observados en estas casas templos se destaca en el cruce que venimos comentando. Ejemplo lo encontramos en el altar, verdadero monumento cultural que dice mucho a favor de la imaginación y los poderes creadores de estos cultores del pueblo. Estos espiritistas habilitan un espacio cargado de magia, donde hay una exuberante profusión de objetos y fuerzas tangibles e intangibles en cuyo entorno desarrollan su práctica religiosa y terapéutica cotidiana, que denominan labor. Parte de la magia consiste en convivir en un espacio donde coexisten e interactúan muertos y vivos, en la dimensión del tiempo corriente en que transcurre la existencia humana. Omnipresencia de estas fuerzas intangibles que apreciamos en una de las entrevistas a los espiritistas Eva y Don Chino, en el cuarto que tiene para ejecutar sus trabajos espirituales. Ella nos manifestó: ahora mismo aquí hay un cabildo ya, porque hay muchos espíritus que están oyendo lo que estamos conversando. Corroborando lo dicho por su comadre Eva, Don Chino comentó: ahí parado hay un espíritu y está oyendo la conversación que tenemos. Ese espíritu lo único que hace es estar oyendo. ¿Me está entendiendo? Eso porque te llegan y van llegando, porque están aquí, porque estamos reunidos bajo una conversación, pero estamos en un campo espiritual. Esto se llama en este campo un conversatorio y los espíritus han bajado o bajan para oír el conversatorio. Las afirmaciones anteriores hechas por dos de los representantes más importantes de la religión que venimos examinando,
nos confirma nuestra hipótesis de que el espacio sagrado que dedican a su práctica ritual cotidiana está cargado del poder mágico y de las fuerzas que son solo perceptibles y operadas por las personas que han desarrollado facultades especiales que denominan medio unidad, las que les viabiliza la comunicación y el contacto con los entes que moran en el más allá. En los locales que estos espiritistas destinan a la labor espiritual observamos muchos objetos con diversas funciones, como un anaquel donde colocan imágenes de los santos y otros objetos propios de la religión, como velas, copas y vasos de agua, calderos y cazuelas. La mayoría de estos objetos tienen una función ritual o, simplemente, reproducen los espacios sagrados de las religiones de las cuales fueron tomados en préstamo. Ejemplos notables se derivan de los usados en las prácticas de purificación y terapia corporal, como el despojo y, en sentido general, todas aquellas acciones dirigidas al bienestar físico y mental de las personas que lo solicitan. Existen también otros objetos cuya función es meramente decorativa, como la de elevar la magnificencia del altar, subrayar la belleza de una práctica religiosa, y aquí debemos mencionar el empleo de floreros y bombillas intercaladas en algunos sitios del recinto al que con ellos se proporciona un semblante vistoso. El altar constituye un espacio de gran importancia para el logro de un estado de confianza en la persona vinculada a la religión, por cuanto la remite a aquellos otros que fuimos educados desde niños por la Iglesia Católica. Sin embargo, encontramos oficiantes de estas religiones populares que manifiestan abiertamente poder laborar sin él, ya que se puede invocar, hablar y trabajar con los espíritus sin ninguna mediación de elementos materiales ni de nadie. Durante los días de celebraciones festivas se realiza la función característica del altar dentro de estas religiones populares, para cuyos organizadores y actores principales aquel es fundamental porque a su alrededor se realizan ritos y ceremonias, como sacrificios, despojos, consultas, etc. El altar es para algunos espiritistas un acto y a la vez una representación elevada de la fe y confianza depositadas en los espíritus, en tanto entes capaces de proporcionar el beneficio o la paz solicitada. A menudo se cree casi ciegamente en la fuerza y en el poder resolutivo de los espíritus y santos, por lo que se les rinde homenaje mediante el levantamiento de altares que realzan la estima de quienes han mantenido toda la vida su vinculación y confianza. En estas religiones, un alto porcentaje coincide en que la construcción del altar no obedece a un plan preestablecido, sino más bien a un acto de creación atribuido a la inspiración emanada por los propios espíritus, los que hacen saber qué colocar en él y el orden y composición que se debe seguir o alcanzar. Variedades de altares. Observamos diferencias notables entre el altar del creyente simple y el del oficiante principal de una casa-templo y de una cofradía espiritista. Eva Fernández manifiesta que el altar del creyente es distinto del que elabora o trabaja cotidianamente la corriente espiritual. Hay quien tiene altar porque simplemente tiene fe y pone en él lo que entiende o lo que le dicta su inspiración, con desconocimiento casi completo de los objetos colocados en él y de lo que se quiere alcanzar o desarrollar mediante su uso. Sin embargo, el oficiante tiene conocimiento absoluto de todo lo que se mueve en el ámbito de lo sagrado, y cuando coloca algo en el altar sabe por qué y para qué lo ha hecho. Fines del espiritismo cruzado. Este tipo de práctica religiosa tiene una función estrictamente utilitaria, busca un eficaz desenvolvimiento del ser humano, tanto en lo material, corporal y psíquico, como en lo espiritual. A la gran mayoría de los objetos de las casas, y especialmente los colocados en el altar de un oficiante, se les atribuye propiedades o poderes para el bienestar de las personas que habitan la casa-templo y aún de las personas que acuden a ella solicitándolo. A propósito de esto último, el investigador santiaguero Raúl Ruiz Millares, en Características de los altares de Santiago de Cuba, señala: la presencia en los altares de disímiles objetos responde a las necesidades del creyente, las cuales pueden ser materiales o espirituales. Es por esto que las figuras que aparecen en los lugares de culto por lo general son sacralizadas para que sean aceptadas como símbolos de fuerzas espirituales. Este carácter sagrado lo reciben los objetos mediante ceremonias especiales, en las cuales se les dota de poderes específicos que constituyen de este modo objetos sutiles y mágicos,
De no realizarse este proceso de sacralización, los objetos carecen de fundamento, es decir, solo constituirán una expresión artística o artesanal. Objetos del altar en representación de las fuerzas espirituales o santos. Las representaciones gráficas y de bulto de los santos son componentes fundamentales del altar. Generalmente consisten en estatuillas vaciadas en yeso, aunque también los santos están representados con fotografías. Sin embargo, las iconografías policromadas de los santos ocupan en él sitios preferenciales. En primer plano, observamos la figura de una paloma o de un crucifijo, o dibujo o cuadro pictórico de Jesucristo en representación del Santísimo. En segundo plano se observa la imagen del santo con el que los adeptos y oficiantes de la casa templo se sienten más identificados, del que se declaran hijos y al que también suelen llamar dueño del altar. El o la dueña del altar puede ser San Lázaro, Santa Bárbara, la Caridad, las Mercedes u otros. Por cierto, los anteriores son los santos que gozan de la mayor popularidad entre los creyentes de casi todas las religiones tradicionales del pueblo cubano y en esta preferencia ocupan los sitios de mayor notabilidad y acentuación dentro del conjunto de altares o en el altar principal de un oficiante de cualquiera de ellas. El santo Elegua, no el oricha africano de la religión Lukumi, no se sitúa junto al resto de los santos, sino en un rincón o detrás de la puerta de acceso principal a la casa templo, pero como en la santería cubana, se le representa con un coco o una piedra colocada dentro de una casita en la que no puede faltar la asistencia, consistente en cazuelas en cuyo interior hay numerosos ingredientes, un platillo con una vela encendida y otras ofrendas, como dulces, caramelos, pitos y juguetes. Sí, tales elementos del juego infantil son congruentes con la interpretación de estos creyentes de que el Elegua es un niño divino y, en consecuencia, se le identifica con el niño de Praga. Estos espiritistas nos aclararon que todos los santos tienen la misma importancia para ellos, por cuanto cada cual hace y tiene sus milagros. No obstante, Santa Bárbara, la Caridad, las Mercedes y la Virgen de Regla gozan de la más alta popularidad. Asimismo, la representación visual de San Rafael, San Juan Bosco, Nuestra Señora de Lourdes, Gervasia Antonia, y otros, puede o no aparecer en el altar de algún oficiante, según sus recursos económicos o el conocimiento que tenga de la labor que realiza cada uno de ellos. Nos encontramos con oficiantes radicales que nos manifestaron poder laborar con el santo que se desee, aunque no esté representado en el altar, en razón de que tienen facultad para llamar y laborar con cualquier santo, incluso con aquellos santos de los que no haya una imagen física en la casa templo. Los colores. En la mayoría de estas religiones tradicionales el color tiene alto valor simbólico. Así, los colores que prevalecen en la vestimenta de la representación del santo son muy significativos. Aquellos son los que se afirma pertenecen al santo y con ellos se le representa. En consecuencia, Santa Bárbara aparece vestida de rojo y blanco, la Caridad, de amarillo, las Mercedes, de blanco, Regla, de azul marino con ribetes blancos. Estos colores, generalmente, son los mismos utilizados en todo el archipiélago cubano, aunque el de San Lázaro en el occidente de la isla es el morado, mientras que en Santiago de Cuba puede representársele con este mismo color o con el color rojo. Lugar de las imágenes iconográficas de los santos en el altar y la casa templo. Las representaciones visuales de los santos no siempre se colocan en el mismo sitio del altar. Generalmente puede ocurrir que sean trasladadas de un sitio a otro por el oficiante, si esto se produce por indicación de los espíritus. También el cambio puede tener por objeto hacerle un trabajo a una persona que lo solicite, por alguna perturbación que tenga ésta, por un camino que hay que buscar abrir por tenerlo cerrado o por una batalla en que esa persona tiene que salir victoriosa. Para lograrse este objetivo, se pueden y deben realizar innumerables acciones, como constantes cambios en el escenario o en el espacio sagrado en que se desenvuelven estos cultores populares de excelente imaginación creadora. Estas representaciones iconográficas de los santos pueden aparecer entonces, pues, en cualquier sitio del altar o aún de la casa templo, según la labor espiritual y la orientación que haya recibido de las fuerzas espirituales. Esto corrobora nuestra hipótesis central, referida al tema del espacio sagrado de cada una de estas religiones populares,
de que los espíritus son los encargados de decidir qué tipo de objetos, el orden en que deben ser dispuestos y aún de la composición que debe seguirse en el conjunto, incluidos los sitios en que deben colocarse en el altar y en otras áreas de la casa-templo, la que funciona asimismo como parte del espacio sagrado. Igualmente forman parte de ese espacio sagrado los sujetos tocados por la gracia de providencia o poder divino y de las mencionadas fuerzas que lo habitan y operan en él. En consecuencia, ellos le ordenan a cada oficiante el cambio de la escenografía y la variabilidad del altar, aunque también su diseño y disposición pueden responder a sus gustos y caprichos personales. Esto no desdice de las normas que deben seguirse según un canon litúrgico y, en cierta medida, por determinadas circunstancias externas que imponen su dinámica, como la guerra desatada por algún oficiante de una tradición religiosa de signo opuesto o en conflictos familiares. Por encima de todas estas eventualidades, debe atenderse la idea de que son las fuerzas del más allá las condicionan o indican al espiritista qué hacer en cada caso o coyuntura. Naturalmente, la realidad es mucho más rica y compleja que lo sugerido en este esquema de interpretación del concepto de espacio sagrado y de la variedad inmensa de sus concreciones. Varios hechos confirman nuestra hipótesis. El primero de estos se refiere al modo adoptado en las celebraciones anuales con las que se honran, públicamente, cada una de estos santos. Las fiestas a San Lázaro, 17 de diciembre, y Santa Bárbara, 4 de diciembre, el altar central de cada casa-templo y aún las casas de habitación de sus devotos o seguidores, son adornadas con las mejores galas y su montaje es más pintoresco que lo que habitualmente uno observa en unas y otras. Según lo observado desde niño y en nuestras investigaciones de campo, cada año se aprecian cosas distintas en estos espacios festivos y los propios oficiantes nos manifiestan que esto responde a un acto consciente y de voluntad individual de cada quien. Pero resulta de gran interés para la antropología religiosa su afirmación de que, hasta el instante en que se disponen a arreglarlo, desconocen cómo lo harán. Obviamente, nuevamente estamos en presencia de la estrecha e indisoluble interconexión entre los seres humanos y las fuerzas espirituales con que conviven y operan, en un mundo regido por leyes ocultas, difícilmente inteligibles para la mentalidad estrechamente racionalista, euro-occidental cristiana. Lo confirmamos cuando observamos las acciones que estos espiritistas cruzados ejecutan antes del montaje de tales espacios sagrados dispuestos para la ocasión festiva pública. 1. Sacan al patio los calderos y cazuelas de las habitaciones o sitios de las casas-templo donde habitualmente están situados. 2. Ya colocados en el piso, proceden a realizar las siguientes operaciones mágicas. A. Refrescamiento. B. Lavatorio o lustración. C. Serenación, dejarlo a la intemperie durante la noche y la madrugada. D. Untarles miel de abeja o manteca, según sea el caso. E. Insuflarle fuerza y, finalmente, F. Se les da candela. Las copas e imágenes que representan a los santos son lustrados con perfume, azúcar blanca y con comino. Realizadas todas estas operaciones de lustración de los objetos colocados en el altar, se prepara un saumerio y, mientras se desplaza un oficiante con él por todas las piezas de la casa-templo, se procede a reincorporar los mencionados objetos en los sitios que ocupan en el altar, nuevamente bajo la inspiración de las fuerzas sobrenaturales, nos dicen. A propósito de la intervención decisiva de los espíritus en el montaje de los espacios sagrados, Eva Fernández nos hizo la siguiente revelación. ¿Tú no oyes? Que no sé nada hasta el momento en que muevo todos los calderos y baño a todos los santos, cuando los baño a todos y lavo las copas, monto la mesa, cojo un cajón de esos de frutas y lo pongo ahí y le monto otro piso con 2 ladrillos de este lado y 2 ladrillos del otro lado, le pongo un cristal y lo visto, entonces semeja ser de 3 pisos, pero de esos 3 pisos uno es de Lázaro, entonces le pongo a la Virgen de la Caridad, arregla, a Nuestra Señora de Lourdes la bajo, a Santa Claro la bajo, pongo a la otra para aquí, a un para acá o tiro arregla para el suelo, depende de cómo ellos quieran, subrayado por mí, J.M. Elementos de origen Congo o Bantú. Podemos identificar muchos elementos de origen Bantú o Congo en los espacios sagrados,
como el altar de los espiritistas cruzados. Los objetos cuyo origen se visualizan como africanos son llamados obras materiales y descansan en el suelo o en el piso del cuarto sagrado. Sus dueños afirman que tales fundamentos se alejan del campo espiritual y pertenecen más bien a la tierra. Evidencian préstamos de la cultura religiosa que en Cuba se califica palera o bantú al espiritismo cruzado, donde se aprecian altares íntegramente formados con ellos, lo que nos confirma en la hipótesis de la coexistencia de varios tipos de conjuntos de objetos de culto en esta religión popular. Tal diversidad de clases o altares de origen étnico diverso no impide que mediante la inspiración, despliegue de imaginería y destreza, estos espiritistas logren unificarlos en un todo coherente y sugerente que es al que se enfrenta el público que asiste a estas celebraciones.